¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy le vamos a entrar a un tema denso, pero que nos toca a todos muy, muy de cerca, la fragmentación mental. Suena a concepto de terapia quizá, pero en realidad es algo que vivimos todos los días. Y para esta exploración nos basamos en un informe que desglosa un diálogo filosófico muy, muy riguroso sobre este fenómeno. Y el objetivo aquí no es nada más quedarnos en la superficie, en el ¿qué es estar fragmentado? No, la misión es mucho más ambiciosa. Vamos a intentar excavar hasta encontrar la raíz del problema. ¿Por qué es tan importante? Porque según este análisis, esta división interna es la madre de casi todos nuestros conflictos. Desde esa batalla clásica de mañana empiezo la dieta mientras te comes un pastel, hasta las divisiones enormes que vemos en el mundo. Totalmente. Y eso es lo crucial, ¿no? No es una idea abstracta para filósofos. Se trata de entender por qué a veces nuestra boca dice una cosa y nuestros pies pues nos llevan a hacer otra completamente diferente. O por qué la humanidad parece tener esta necesidad casi compulsiva de organizarse en equipos de nosotros contra ellos. El análisis que vamos a revisar sugiere que estos dos problemas, el personal y el colectivo, no son distintos. Nacen exactamente del mismo lugar. Perfecto. O sea que, a ver si entiendo, el problema que tengo yo con mi fuerza de voluntad y el conflicto global tienen un origen común. Suena que tenemos muchísimo que desempacar. Pues vamos a hacerlo. Seguiremos la lógica del informe. Primero, veamos los síntomas. ¿Cómo se ve, cómo se siente esta fragmentación en la vida real? Y después, pues nos ponemos el casco de minero para buscar su causa fundamental. El análisis arranca con lo más fácil de reconocer, creo, para cualquiera. La contradicción interna. Esa sensación de saber perfectamente qué es bueno para uno, lo que se debería hacer, y aún así terminar haciendo todo lo contrario. A mí, bueno, me pasa constantemente. Es como tener dos personas dentro de la cabeza discutiendo y casi siempre gana la que quiere la gratificación inmediata. Es el ejemplo perfecto. Es esa lucha entre lo que entendemos a nivel racional y nuestras acciones, que a menudo se desvían por impulsos, por condicionamientos o el simple interés propio. Pero esa división, digamos, es apenas la primera capa. El texto argumenta que la fractura más profunda, la original, nace de algo que hacemos miles de veces al día sin darnos cuenta. La percepción del yo como una entidad separada del mundo. A ver, ¿cómo es eso? Suene muy básico. Lo es, y justo por eso es tan poderoso. Desde el momento en que miras un árbol y piensas, qué bonito está ese árbol, ya creaste una barrera. Hay un yo que está aquí percibiendo, y el árbol que está allá siendo percibido. Esa separación, que parece inofensiva y hasta necesaria para funcionar, es la semilla de todo lo demás. El informe lo llama la división ontológica fundamental. Es, haz de cuenta, el plano sobre el que se construyen todas las otras separaciones. ¡Qué locura! O sea que un acto tan simple como nombrar algo ya crea una división. Y supongo que aquí es donde el problema personal explota y se convierte en un problema. Colectivo. Exactamente. Se magnifica. Esa fragmentación del yo no se queda adentro. La proyectamos hacia afuera. El informe usa ejemplos muy directos que vemos en las noticias todos los días. Divisiones por nacionalidad, como árabes e israelíes. Por religión, como hindúes y musulmanes. Por ideología política. Cada grupo se define a sí mismo en oposición a un otro, ¿no? El nosotros solo existe porque hay un ellos. Y así se perpetúa el conflicto. Y lo que mantiene viva toda esa maquinaria, entiendo, es algo que hacemos constantemente. Identificarnos con las cosas. Convirtiendo en parte de su identidad. El texto llama a esto crear un centro psicológico. Un centro. ¿Como un centro de operaciones o algo así? Algo así, sí. Imagina que cada identificación es un ladrillo. Soy mexicano, un ladrillo. Soy abogada, otro ladrillo. Me gusta este equipo de fútbol, otro. Con esos ladrillos construimos una fortaleza, un yo hecho de recuerdos, creencias, experiencias. Y este centro es lo que nos da una sensación de permanencia, pero también es lo que nos separa de los demás, porque nos obliga a defender esos ladrillos a toda costa. Si alguien ataca mi creencia, me está atacando a mí. Ok. Ya entiendo cómo se manifiesta esta fragmentación, tanto en mi vida como en el mundo. El diagnóstico está claro. Y es bastante desolador, la verdad. Pero la pregunta del millón es, ¿de dónde sale todo esto? ¿Nacemos así, con la mente rota?
o es algo que se construye en el camino? Esa es la pregunta central. Y el análisis primero apunta a un sospechoso, pues evidente, el movimiento del pensamiento mismo. Es la naturaleza del pensamiento. ¿Qué hace? Analiza, compara, mide, clasifica, divide. Para pensar en un bosque, primero tienes que separarlo mentalmente en árboles individuales, en hojas, en ramas. Es su función. No puede ser otra cosa. O sea que el pensamiento es la herramienta que, por su propio diseño, crea fragmentos. En parte sí, pero el análisis va un paso más allá y advierte que no podemos culpar solo al pensamiento, porque antes de pensar en algo, tenemos que percibirlo. Y aquí es donde se introduce una distinción clave. Hay dos modos de percibir. Primero, el que usamos el 99% del tiempo, la percepción fragmentaria. ¿Qué significa eso? Significa percibir con un solo sentido a la vez, o de forma secuencial. Ves una ola y tu cerebro la registra visualmente. Luego escuchas el sonido y lo registra auditivamente. Cada percepción es un fragmento de información que se procesa por separado. Este simple acto, como decíamos antes, crea inherentemente una división entre el que ve y lo visto. Es nuestro modo por defecto, la forma en que nombramos y catalogamos el mundo para poder navegarlo. Me entiendo. ¿Y cuál sería la alternativa? Ver el océano con todos tus sentidos simultáneamente. No es solo verlo, es sentir la brisa en la cara, oler la sal, escuchar el estruendo de las olas, sentir la arena. Todo al mismo tiempo. En ese estado de atención completa, el informe sugiere que la barrera entre el observador y lo observado se vuelve porosa. Incluso puede desaparecer por un instante. No hay un yo separado registrando la experiencia. Hay una inmersión total. Me recuerda cuando escucho una pieza de música que me encanta y por un momento dejo de existir. Solo hay sonido. No estoy yo pensando, qué buena está esta canción. Simplemente estoy en la canción. Exactamente ese es el sentimiento. Y esa distinción nos lleva al núcleo del argumento, si conectamos esto con todo lo demás. La causa raíz de la fragmentación no es simplemente el pensamiento como un río de ideas, sino la entidad que el pensamiento crea para sentirse seguro y protegido, el pensador, el yo. Espera. Eso es un giro de 180 grados. Toda mi vida he pensado que yo soy el que genera mis pensamientos. Aquí se está diciendo que es al revés, que el flujo de pensamientos crea una ilusión a la que llamo yo. ¿Entendí bien? Entendiste perfectamente. Y es la idea más contraintuitiva y central de todo el análisis. Desglosemos la relación que propone. Por un lado, tienes el pensamiento. Es descrito como un flujo incesante, caótico, un movimiento constante que viene del pasado, nuestra memoria, experiencias, y que siempre está cambiando. Es, por naturaleza, inseguro, inestable. Como un río caudaloso, ¿sí? Justo. Ahora, imagínate que ese río da miedo por su inestabilidad. ¿Qué haces? El informe argumenta que el propio pensamiento, para protegerse de su propia naturaleza caótica, postula una entidad ficticia que parece estable, el pensador. Es como si el río creara una roca en medio de la corriente y dijera, esa roca soy yo. Yo soy permanente, yo estoy a cargo. Este pensador o yo está hecho de todas esas identificaciones y creencias de las que hablamos y su único trabajo es dar una sensación de continuidad y seguridad. ¡Qué locura! Entonces el yo es una consecuencia, no la causa. ¿Es un mecanismo de defensa del propio pensamiento para no sentirse tan perdido? Precisamente. Y lo más fascinante es cuándo aparece este pensador. El análisis afirma que solo se manifiesta cuando el flujo de pensamiento es desafiado. En la vida cotidiana puedes hacer una tarea automática, como manejar en una ruta conocida, y el pensamiento fluye sin un yo consciente que lo dirija. Pero en el momento en que alguien se te cierra o cuestiona una de tus creencias políticas más profundas, ahí es cuando el yo salta al escenario. Claro. En ese momento de fricción, ahí aparece el, oye, yo tenía el paso.
O yo opino que estás equivocado. Es una reacción de defensa. Es una reacción de defensa de ese centro psicológico. El pensador interviene para proteger su territorio, para reafirmar sus creencias y su existencia. Y en ese preciso instante se crea la división, el conflicto, la fragmentación. El pensador es, en esencia, la encarnación de nuestro pasado psicológico actuando en el presente. Esto me deja pensando, si mi mente ya está fragmentada por la acción de este pensador, si el yo es el problema, ¿cómo diablos puedo usar mi mente para entender la fragmentación? Sería como intentar ver tu propio ojo sin un espejo. Es una trampa, una paradoja. Es la gran paradoja, y el texto es muy claro en esto. No se puede. No con el método habitual. Por eso argumenta que la forma en que recibimos la pregunta es mucho más importante que la pregunta misma o la respuesta que podamos formular. ¿La forma en que la recibimos? ¿A qué se refiere? Para ilustrarlo, compara dos formas de escucha, que son un reflejo directo de los dos modos de percepción que mencionamos. Primero está la que usamos siempre, la recepción fragmentada. Es como escuchas una pregunta intelectual normal, en un debate. Tu oído capta el sonido, pero de inmediato se activa el yo, el pensador. Y empieza la máquina a analizar, a comparar con lo que ya sé, a buscar en mis archivos mentales para ver si estoy de acuerdo o no, y a preparar mi respuesta para sonar inteligente. Exacto. Ese mismo acto de analizar y preparar una respuesta ya es un movimiento del pensador y por lo tanto perpetúa la misma fragmentación que se intenta investigar. Estás usando la herramienta rota para intentar arreglarla. Es como intentar apagar un incendio con gasolina. Ok, ¿y cuál sería la otra forma de escuchar? La otra forma es la recepción total. El ejemplo que se da es la manera en que se recibe una declaración profunda y genuina, como un «te amo». Cuando esas palabras se dicen y se reciben de verdad, no hay un proceso mental de por medio. No hay un yo que se interponga a decir, bueno, a ver, ¿qué significa esto? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Me conviene? Simplemente te impacta. La recibes con todo tu ser, con una intensidad que no deja espacio para el análisis ni la división. Hay una absorción completa, inmediata. Entiendo, es una escucha con todo el cuerpo, no solo con el cerebro. No hay un filtro. La información entra directamente y te transforma en ese instante. Esa es la clave. Y esto plantea un desafío metodológico enorme. Para investigar la fragmentación, el texto sugiere que es necesario escuchar la pregunta ¿cuál es la raíz de la fragmentación? Con esa misma totalidad, sin buscar una respuesta en el pasado, libres de conclusiones previas, en un estado de pura atención y receptividad, sin la interferencia del pensador que busca protegerse y tener la razón. Es casi como dejar que la pregunta misma revele la respuesta, en lugar de intentar cazarla con la mente. O sea que, a ver, el camino que hemos recorrido es una locura. Empezamos con mi problema con el pastel, esa contradicción tan simple del día a día. De ahí saltamos al conflicto global, a cómo creamos bandos de nosotros contra ellos. Y finalmente llegamos a la causa de todo. Este pensador, esta construcción psicológica que creamos para sentirnos seguros. Un fantasma hecho de pasado. Y por eso mismo, la conclusión del informe no puede ser una nueva técnica, un método de 10 pasos o una solución ideológica. Porque cualquier solución que venga del pensamiento sería simplemente un producto más de esa misma mente fragmentada. Sería ofrecer una nueva división, un nuevo ismo al que aferrarse. Entonces, si no hay una técnica, no hay salida. Estamos atrapados. La salida que se propone no es un proceso en el tiempo, sino algo que sucede fuera del tiempo. Una percepción instantánea, un insight. La idea es que el acto de ver la totalidad de este mecanismo, ver en tiempo real cómo el pensamiento crea al pensador y cómo este pensador genera conflicto para defenderse, es el acto mismo que libera a la mente de él. No es algo que se logra practicando, sino que ocurre en un instante de comprensión total. Como cuando de repente te cae el 20. Es un darse cuenta que lo cambia todo en un segundo. Y el horizonte final de todo esto, lo que el texto propone como una posibilidad, es algo llamado acción completa. Sí, y es una idea muy, muy profunda.
Una acción completa es una acción tan total, tan inmersa en el presente, que no deja un residuo psicológico en la memoria. Piensa en el rencor, el orgullo, la culpa. Todos son residuos de acciones pasadas. Son las cicatrices que el yo colecciona para fortalecer su historia. Una acción completa, en cambio, se agota en sí misma. Se hace y se termina, sin dejar una herida o una medalla que el yo pueda usar después. Para que quede súper claro, sería como cuando un niño juega, que está tan metido en su juego de construir un castillo de arena que es todo su universo. Y cuando la ola llega y lo destruye, chance llora un minuto, pero al siguiente ya está persiguiendo una gaviota. No se queda pensando qué gran arquitecto de castillos de arena soy o mi vida está arruinada. Es ese el tipo de acción sin residuo. Es la mejor analogía posible. Esa es la cualidad de una acción no fragmentada. Rompe la cadena de causa y efecto psicológica que nos mantiene atrapados. Increíble. Y esto nos deja con una idea final para darle vueltas, ¿no? Exacto. El texto sugiere que una acción no fragmentada es aquella que no deja rastro psicológico. Esto nos lleva a una pregunta casi experimental para la vida de cada quien. Si la memoria de nuestras acciones, tanto los éxitos de los que nos enorgullecemos como los fracasos que nos avergüenzan, es el material con el que se construye y se refuerza constantemente al pensador, ¿cómo sería vivir un solo día donde cada acción fuera tan completa, tan total, que al terminar no dejara ninguna huella en la memoria psicológica? Un día sin acumular nada, ni bueno ni malo, liberándonos por completo para el momento siguiente, una y otra vez.